Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Hugo, Mauricio, Luciano. Te tengo en dos lados vos, Mauricio. Bueno, comentarle, a ver, en el examen estoy viendo acá varios errores. En el cuestionario 3, en el cuestionario 3. Cuestionario 3, ya le digo más o menos en qué, bueno, defina radioaficionado. Me marcaron la opción D. La opción D Sí. dice persona debidamente autorizada que se interesa en radiotécnica con carácter exclusivamente individual, sin fines de lucro y que realiza consultaciones individuales, actividades de intercomunicación con fines particulares. Digamos, esa opción, la partecita de la última parte te define la respuesta, porque si te fijas la A, que es la correcta, te dice actividad de instrucción, de intercomunicación y estudios técnicos, que sería la A, la respuesta correcta. No es con fines particulares. Uno lo hace con, digamos, con fines de intercomunicación con otras personas y también de estudios técnicos. Esa es la respuesta correcta. Y defina qué es una categoría de radioaficionado. Me pusieron la B y dice es el nivel de calificación que otorgan a los titulares de la licencia radioaficionado que hayan cumplido con los requisitos que para cada una de ellas exige. La respuesta correcta es la C, nivel de calificación que otorga la autoridad de aplicación a aquel radioaficionado que cumpla con los requisitos establecidos en el reglamento. Cada categoría conlleva derechos y obligaciones asociadas a la misma. ¿Está más o menos claro? Sí, sí. Y otra es que por ahí le erraron, no es un reto, sino que es una observación que estuve viendo en los cuestionarios. Después de todo, un nivel del 90% para arriba en la respuesta, así que la verdad que muy conforme. Acá, a ver, bueno, tema electrónica, después lo va a aplicar Juan, que le erraron en una acá. Y a ver. Estoy buscando otra por aquí. A ver, 85. Acá, la 10. ¿A qué tipo de modulación corresponde la clase de emisión A1A? Pusieron telefonía, banda lateral única con portadora suprimida. Esa respuesta a la correcta es telegrafía, código Morse. Esa es el tipo de emisión A1A. Telegrafía y código Morse. En esos 3 puntos nomás le erraron. Después anduvieron muy bien. La verdad que muy conformes. Se ve que están entendiendo bastante lo que son las clases. Así que la verdad que Ulises, muy conforme con todos ustedes porque le dedican el tiempito y la verdad que un nivel importante de ¿cómo es? Un 90% de la respuesta correcta. Igual, me faltan llegar a cuestionario, todavía tengo 9, pero la verdad que de mi parte muy conforme. Vamos a esperarlo a Juancho. Venga, Juan. Muy bien, gurises. Acá les dejo con el electrónico. Yo me quedo acá al costadito. ¿En cuál error, Martín, de electrónica? Ese estábamos hablando. No había mucho error de electrónica. Bien. No, le decía que estaba muy contento porque se ve que entendieron la clase ahí. Ajá. Ahí voy a dar un segundo. A ver. Acá viendo por acá. Ahí tenés. El 13. El diodo rectificador, ¿cómo se puede utilizar? ¿Se puede utilizar cómo? Ajá. Bueno, el diodo rectificador, si lo ve, o sea, la pregunta le dice la respuesta. El diodo rectificador se puede utilizar como rectificador, resistencia, sabemos que no, porque la resistencia es resistencia, el diodo diodo. Y ambas. O sea,
Ambas no puede ser nunca porque no es resistencia el diodo. O sea, la única correcta, rectificador. Claro, se lo di en la misma pregunta que dice, ¿el diodo rectificador cómo se puede utilizar? ¿Como rectificador? Sí, bastante. Claro. Bueno. Última partecita de electrónica. Y hoy es sencilla. Porque vamos a tocar lo que son transistores y transformadores. Nada más. El transistor es, ¿cómo les puedo explicar? Tienen 3 patitas los transistores. Hay millones de clases de transistores, pero nos vamos a enfocar solamente. Claro, todo tiene transistores. Pero nos vamos a enfocar en uno específico. Hay transistores que se llaman NPN o PNP. Pase. Adelante. No pasa nada, recién arrancamos. Bueno, el símbolo del transistor son 3 patitas con un círculo y una flechita en una de ellas. El transistor sería el sí. Un círculo, sí, tiene 3 patitas y después vendría a ser adentro como una K, adentro del círculo como una K. Y acá tiene una flechita. Ese es el transistor PNP. La letra PNP es positivo, negativo, y la otra pata es inversa a la letra que tiene. Si nosotros vemos, dice positivo, negativo, positivo. Bueno, claro, sería así. Claro, pero esto no, es positivo, negativo, negativo. En cambio el NPN, NPN, negativo, positivo, positivo. Ahí sí. Claro, siempre cambia en la... Sí, no. El viejo transistor no sé qué, qué es lo que quería inventar. Bueno, en el transistor PNP, la flechita de una de las patas siempre apunta hacia adentro del círculo. No vamos a entrar en qué lo podemos utilizar, ni forma de utilizarlo al transistor, porque en realidad esto es una llave. Como si fuese una llave de luz o un relay. Muchos deben conocer cómo funciona un relay, o por lo menos han escuchado de lo que es un relay. El relay es una llavecita, una llave de luz. Bueno, esto es medio parecido. Cuando se le aplica determinada tensión acá, en esta patita que vendría a ser la base, el transistor tiene nombre cada patita. Tiene base, emisor y colector. Esas son el nombre de las 3 patitas. Base, emisor y colector. Cuando se le aplica una tensión en la base, lo que hace el transistor prácticamente y a grosso modo puentear las patas de emisor y colector. Cuando se le aplica una corriente en la base. ¿No? Hay un millón de clases de transistores. Yo lo que voy a preguntar, se las tiro así, del transistor va a ser base, emisor, colector, las patitas, por ahí le puedo poner otro nombre. Claro, le puedo poner otro nombre, pero ustedes van a tener que decirme que las 3 patitas se llaman base, emisor y colector. Y por ahí en alguna pregunta les puedo preguntar hacia dónde apunta la flecha del emisor en un transistor PNP, que apunta hacia adentro del círculo. ¿No? Esas van a ser las 2 preguntas sobre transistores que les voy a hacer. Si quieren, anótenlo para tenerlo pulido. No. ¿Cómo?
Porque vos tenés transistores PNP y transistores NPN. Yo estoy hablando del PNP. Porque el transistor NPN es igual, nada más que como cambia la polaridad de las patas, el tipo apunta hacia el otro lado. Como inversa. En un transistor PNP, ¿hacia dónde apunta la flecha? Y la respuesta correcta va a ser hacia dentro del círculo. Y claro, el otro hacia afuera. Sí, pero voy a preguntar por el PNP nomás, no nos vamos a meter en todos los transistores que hay, porque si yo le tengo que explicar transistores, me tengo que ir a transistores Darlington, claro, no, hay 1.000.000 de transistores diferentes. Tampoco me voy a poner tan específico en el tema. ¿Cuándo se hace todo a transistor más o menos? Desde que existe la electrónica digital. Después fue cambiando. Claro, vos imaginate que un microprocesador de computadora tiene millones y millones y millones de transistores adentro. O sea, básicamente el transistor es todo en la electrónica digital. Claro, sí. Cuantos más transistores se le logran meter adentro un microprocesador de computadora, más veloz va a ser o más capacidad va a tener el microprocesador. O sea, el transistor hace todo. Entonces dijimos, una de las preguntas va a ser, en el transistor PNP, la flechita hacia dónde apunta, hacia dentro del círculo, y la otra va a ser cómo se llaman las patitas del transistor. Acuérdense, base, emisor y colector. El orden no altera el producto, que era un profesor de matemáticas. El orden del factor no altera el producto. Eso se usa para Me lo podés decir, claro, colector base emisor, emisor base colector. No hay problema. Lo otro que vamos a dar es transformadores. Los transformadores generalmente los van a encontrar en radio, los van a encontrar en una fuente de computadora, en televisores, en todos lados van a encontrar transformadores. Lo que hacen es transformar la corriente. Por ejemplo, en una PC transforma de 220 voltios a 12, a 5, a 3,1, que son los voltajes que mantiene la computadora dentro. El símbolo del transformador lo van a encontrar en cualquier esquema eléctrico, son como dos rulitos y en el medio tiene dos palitos. O sea, el transformador sería así. El transformador no tiene unión interna entre el bobinado, esto vendría a ser un bobinado y esto otro bobinado. Entre el bobinado primario y secundario no hay conexión alguna. Esperen que se emocionó el teléfono. Vamos a ponerlo en silencio. Movión, ¿dónde estás acá? Movión. Entonces dijimos que tiene dos bobinados, un bobinado primario y un bobinado secundario en transformador. El bobinado primario sería por donde se le aplica la tensión a disminuir, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá metemos 220 voltios de alterna. De este otro lado nosotros vamos a tener, dependiendo del tipo de transformador, la cantidad de vueltas que tiene el bobinado secundario, X voltaje en alterna también. Claro. En realidad, ¿esto cómo funciona? Porque si decimos que no tiene conexión el bobinado primario y el secundario. Básicamente lo que hace es un campo magnético esto. Cuando se le aplica la tensión de corriente en el bobinado primario, genera un campo magnético en el núcleo, que estos dos palitos serían el núcleo, genera un campo magnético en el núcleo y se traslada hacia el bobinado secundario según la vuelta que tiene, el voltaje que va a alargar. Claro. O sea, cuanto más vueltas tiene en el bobinado primario y menos vuelta en el secundario,
vamos a tener menor voltaje. Si nosotros le cortamos las vueltas al por ejemplo, o sea, hay un cálculo matemático para eso que tampoco nos vamos a meter en eso porque no vamos a hacer bobinas nosotros, ni nos vamos a poner a fabricar transformadores. Esto más que nada es para que sepan lo que es un transformador, porque ustedes para manejar un equipo de radio, esa fuente adentro tiene un transformador, generalmente bajan de 220 voltios a 50, 30 voltios. Pero lo que se van a dar cuenta en una fuente de esa, que los transformadores pesan aproximadamente 1 kilo, 2 kilos, son unos transformadores muy grandes por el amperaje que necesita tener la fuente. Y nosotros los transformadores, como a las baterías, las podemos conectar, o como las resistencias, las podemos conectar en paralelo o en serie. ¿Qué pasa con un transformador? Si nosotros conectamos, vamos a dar un ejemplo, tenemos un transformador de 12 voltios, ¿no? Vamos a hacerlo un cuadrado. 12 voltios. Positivo, negativo. Y aparte tiene 5 amperes. 5 amperes. Si nosotros lo conectamos a otro transformador, necesitamos tener 10 amperes, 12 voltios 10 amperes, y tenemos 2 transformadores, lo que hacemos es conectamos en paralelo los transformadores, 5 amperes, conectamos positivo con positivo y negativo con negativo. Entonces nosotros en la salida vamos a tener 12 volts, pero con 10 amperes. Poniéndolo en paralelo, nosotros lo que logramos es aumentar el amperaje, no el voltaje. El voltaje sí intacto. Es como las baterías de los autos. Si nosotros agarramos 2 baterías y las ponemos en paralelo, lo que sumamos es la fuerza a la batería. El amperaje vendría a ser la potoca que tiene, ¿entendés? La fuerza que tiene. Entonces, si nosotros conectamos 2 transformadores de 12 volts, o del voltaje que sea, nosotros no vamos a sumar el voltaje en paralelo, sí vamos a sumar la fuerza que tiene. ¿Y si lo invertía eso con tipo batería, qué pasa? Si nosotros, por eso es la otra forma de conectarlo sería en serie. Claro, la otra forma de conectarlo sería en serie. Nosotros tenemos, ejemplo, un transformador de 12 volts, 5 amperes, y tenemos un transformador de 12 volts, 5 amperes. 5 amperes. Dijimos positivo, negativo, positivo, negativo. Nosotros si lo conectamos en serie se conectaría así. El positivo de uno de los transformadores o de una de las baterías al negativo del otro. Y nos quedan 2 bornes sin conexión. Bueno, nosotros tomamos el positivo de uno y el negativo del otro. Nosotros lo que logramos acá es que se sume el voltaje. Entonces nosotros acá vamos a tener 24 volts, 5 amperes. No se sumó el amperaje, solamente el voltaje. Claro. Así como se hacen las baterías, los camiones y los 24 volts. Claro, los camiones usan 2 baterías de 12. 2 baterías de 12 volts. Pero ¿qué pasa? Vos no sumás el amperaje acá. Por ejemplo, le doy un ejemplo. ¿Vieron que las baterías de las notebook son de 19 volts, creo? O 16. Bueno, yo en mi casa no tenía el transformador de la notebook y tenía un transformador de 12, ponele, y un transformador de 3 volts. ¿Entendés? Entonces ahí sumé 15 voltios. El mismo amperaje, claro, los puse en serie. No se hace cortocircuito ni nada. ¿Por qué? Porque esto es corriente continua. Si nosotros acá no tuviésemos rectificada la corriente y los conectamos, o sea, si nosotros invertimos vivo y neutro, se hace un cortocircuito.
sea, nosotros en la domiciliaria no podríamos enchufar, claro, vivo y neutro para después sacar, porque explota todo. Esto siempre hablando de corriente continua, ¿no? Por ahí, si hay transformadores que en la salida tienen más de 2 patitas, como si quieren pasárselo, traje uno para mostrar que tiene muchas patas. O sea, tiene un bobinado y tiene un núcleo de hierro, porque esa es otra, los transformadores los pueden encontrar con núcleo de aire o con núcleo de hierro. Hacen prácticamente el mismo efecto. Cuando las chapitas de esos transformadores, por ahí van a escuchar algún transformador que hace ruido, como si hubiese una descarga eléctrica, bueno, eso es porque se aflojan las chapitas que tiene, se aflojan esas chapitas, entonces cuando se genera el campo magnético que se pone en funcionamiento del transformador, vibran las chapitas y el ruido se escucha que parece que hay un cortocircuito dentro de la fuente. Entonces lo que es fuente en serie se suma el voltaje. Anótenlo si quieren. En fuentes en serie se suma el voltaje. Y se puentea el positivo de uno de los transformadores X. Puedo puentear, si quiero, el positivo de este, pero el orden. El positivo de uno de los transformadores directamente al negativo del otro. Y tomamos la corriente del negativo que nos resta y el positivo que nos resta. Tengo de 12 a 24. Claro, el ejemplo acá. Y los transformadores en paralelo no suman el voltaje, ¿no? Sino que suman el amperaje. Y eso se conectan positivo con positivo, negativo con negativo. Eso sí, igual. No. Claro, eso los enchufás a los dos juntos, tenés el mismo voltaje de salida, pero con más fuerza, porque se suma el amperaje de los dos. ¿Es una fuente de la PC, puede ser? Puede ser. ¿Eh? O ahí, por ejemplo, con 4 baterías solda con un electrodo. Claro. O sea, 4 baterías, ponele de camión. No, de 65. De 65, vos tendrías 65 Yo porque ya he soldado, he hecho por cosas. 4 y tenés buen amperaje, sí. Bueno, Sí, yo doy- 2000 y pico de amperes. Sí, ¿verdad? Sí, sí, de muy buen Se amperaje. ve por ahí en cámara, un poquito más cerca. A ver. ¿Se ve? Encontrar la patita ahí. Más o menos ahí. Ya ahí. ¿Cuál? Lo pueden encontrar con más o menos patas, lo que pasa es que siempre menos de 4 no va a tener nunca un transformador. Pero sí se lo puede encontrar con más de 4 patas. Tenés que hacer con tantas patas. Che, te Y lo que pregunto- pasa es que tenés varios bobinados ahí. Te pregunto ese, por ejemplo, ¿en qué va? Eso en una fuente de PC está puesto. Entonces, ¿qué pasa? Ponele que yo necesito tener una salida de 3 volts, una salida de 5 voltios, una salida de 1,5 creo que tiene, 1,5 voltios, y una salida de 12, no voy a poner 4 transformadores. Directamente hago hacer un transformador con un bobinado primario y 4 bobinados secundarios. ¿Entendés? ¿Cuál Entonces, sería la entrada acá? la de menos patita. Esta. Y la otra son las salidas de voltaje correspondiente. No, acá tendría los 220. Eso va- Creo, esta fuente de precisión, estoy casi seguro que reducen el voltaje ya rectificado. ¿Cuál va a 220? A 220, pero corriente continua. Porque tiene una serie de filtros la fuente de computadora para que no se generen ruidos en la salida. Igual la fuente de computadora tiene que hacer unos ruidos infernales. En lo que equipos de comunicación hace unos ruidos infernales. Ya tener una computadora cerca de un equipo de comunicación, hay ruido. La fuente de la computadora es una cosa, siendo tan precisa como es la fuente de computadora, genera muchísimo ruido dentro. Esto se corta,
¿Yo voy 45? No, lo que pasa es que... Ah, yo dije, no puede ser. Corto y retomamos, Ulises.